Con otra No, persona esto hubiera sido muy difícil. No, por favor. Para Dale. financiar el déficit fiscal. Esto generó una inflación cada vez más alta que empujó los montos de nuestra economía a valores cada vez más altos, pero con un sistema tributario que no actualizaba sus topes fiscales y sus mínimos no imponibles a igual ritmo, empujando cada vez más a personas a pagar impuestos que no le correspondían en primera instancia. Esto sirvió de caldo de cultivo para un círculo vicioso en el que los argentinos se volcaron cada vez más a la informalidad y el Estado subió cada vez más los impuestos sobre los pocos formales que iban quedando en la economía. Fue tal la aberración que tuvimos cepo cambiario durante casi 10 años, poniendo a las personas que querían comprar más de $200 para ahorrar al mismo nivel que un delincuente como Al Capone, y tratándolos de la misma manera, con perros entrenados y todo el peso de las fuerzas de seguridad. Todos recordamos la imagen de Calle Florida con los perros y las fuerzas de seguridad persiguiendo a la gente de bien. Mientras tanto, los corruptos, los amigos de la vieja política, los que navegaban en yates por el Mediterráneo, tenían, por supuesto, garantizada su impunidad. Así, llegamos a un resultado catastrófico en el que el 50% de nuestra economía terminó siendo informal y el Estado, cual gran hermano, controlaba todas las transacciones de sus ciudadanos, como si fueran criminales que merecían castigo. Bajo esta triste realidad normalizamos prácticas ridículas, como que el Estado obliga a los bancos, por ejemplo, a informar todas las extracciones de efectivo que se hicieran y obliga a los comercios a informar compras de cualquier tipo. Es decir, la voracidad fiscal de los políticos nos llevó a malgastar recursos en vigilar a una persona por cometer delitos imperdonables como llenar el chango en un supermercado o comprarse una licuadora. Registrábamos tantas operaciones presuntamente sospechosas que la UIF, la Unidad de Información Financiera, solo le alcanzaban los recursos para auditar el 0.34% de ellas. Una verdadera tomada de pelo. En un acto de locura colectiva de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes, invirtiendo el principio de inocencia consagrado en nuestra Constitución argentina. Estas medidas enemistaron a la ciudadanía con nuestro sistema, nos hicieron desconfiar del Estado y de los bancos. Y hoy, por cada peso que circula formalmente en nuestra economía, hay 5 en la informalidad, ya sea circulando en la economía en negro o ahorrados en forma de dólares. Así nos convertimos en el país de la región con menos empresas cada 1000 habitantes, con un crecimiento alarmante del empleo informal y con un empleo formal que no crece desde hace 14 años. Y lo que es peor, esta pantomima de control tampoco ayudó a combatir los flujos de dinero que sí provienen de actividades delictivas. La política trató a los argentinos de bien como criminales y como resultado de esta pésima estrategia, los delincuentes, que eran delincuentes de verdad, quedaron impunes. Incluso el Grupo de Acción Financiera Internacional, conocido por ustedes como GAFI, en el informe de evaluación realizado sobre las medidas antilavado recomendó la mejora de nuestros sistemas de control y verificación para hacer uso de los recursos en perfiles de riesgo que realmente deban ser controlados. Hoy esto se acaba. Es hora de terminar con esta gran hipocresía de una vez por todas que tiene de rehén a los argentinos que trabajan, que se esfuerzan, que ahorran y que invierten. Por eso el presidente Javier Milei instruyó al equipo económico a implementar lo que hemos llamado el Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos. El mismo contiene 2 etapas. La primera implica todo lo que el Poder Ejecutivo puede hacer y está a su alcance en el marco de la ley vigente. Estas medidas se aplicarán a través de un decreto que el presidente firmará en las próximas horas. Asimismo, la UIF, la Unidad de Información Financiera, adecuará su normativa al nuevo esquema.
La segunda etapa consiste en un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de aquí al futuro, frente a las próximas administraciones, porque quienes delinearon el marco normativo actual, perseguidor y expulsor, se presentan cada 4 años a elecciones. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que Arca demuestre lo contrario. Pero no se confundan con estas palabras. No vamos a retroceder ni 1 centímetro en nuestra batalla contra el crimen. Y ahora vamos a destinar los recursos debidamente para combatir a quienes sí cometan delitos, para castigarlos con todo el peso de la ley. Precisamente porque en nuestro gobierno el que las hace las paga. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. El mandato de la presidencia de Javier Milei es dar vuelta a la página de la miseria de nuestra historia y encauzarnos de forma definitiva en un verdadero sendero de crecimiento. Un paso indispensable en este camino es volver a atraer a los argentinos de bien hacia la formalidad, fomentando así la generación de riqueza. Hoy la confianza de la gente en el Estado está rota. Para repararla, el Estado primero tiene que volver a confiar en la gente. La confianza es una autopista que va en ambas direcciones. Para recibirla hay que darla. Solo si confiamos en la gente y permitimos que el dinero circule libremente, el país podrá salir adelante de una vez y para siempre. No podemos hacer todo el tiempo lo mismo y esperar resultados diferentes. Por eso, la intención de este plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, tal como se lo ha denominado, es el de dejar de tratar a la gente como criminales por default. El objetivo del Estado ya no será el de perseguir al argentino de bien, que se parte el lomo trabajando y logra ahorrar. Los esfuerzos del Estado estarán puestos en perseguir a los narcotraficantes y criminales que ven el delito como una forma de vida. Bien, habiéndoles anticipado el espíritu de esta ambiciosa reforma, a continuación invito al ministro de Economía, Luis Caputo, al titular del ARCA, Juan Paso, y al presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, quienes les explicarán en detalle las medidas concretas y los instrumentos para llevar adelante el primer paso del plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos. Muchas gracias. Adelante, por favor. Bueno, buenos días a todos. En realidad, ya dijiste gran parte y mucho mejor lo que yo venía a contarles también, que es un poco el contexto y el porqué de este mandato presidencial que nos ha dado el presidente para resolver un tema que viene ya de hace tantos años en Argentina. Tratando de profundizar un poquito en lo que decía Manuel, a mí yo digo que Argentina es un país que en los últimos 25 años se acostumbró a regular, ¿sí?, por la excepción. Es decir, asume que el 99,99% de los argentinos son criminales, cuando la realidad es exactamente al revés, ¿sí? Y eso generó un nivel de informalidad que se da por dos razones. Una, por el exceso de impuestos que el país cobra, pero otra, tan importante como esta, por el exceso de controles y regulaciones. Y eso es un poco lo que venimos a cambiar hoy, ¿sí? Es un cambio de régimen, es algo muy, muy profundo, que apunta a devolverle la libertad a la gente.
la libertad de sus ahorros, la libertad de lo que ha hecho en los últimos 25 años. Ahora, ¿cómo llegamos a esta situación? Bueno, tiene como siempre un origen fiscal. Argentina, en los últimos 25 años, esencialmente pasó a duplicar su nivel de gasto. El gasto público se mide típicamente como porcentaje de Producto Bruto, pero este es un detalle técnico que no importa. En los 90, digamos, el gasto público solía representar aproximadamente entre el 23 y el 24% del producto. Para el año 2020, este porcentaje llegó al 47%, es decir, se duplicó. ¿Cómo se financió ese exceso de gasto, esta duplicación del gasto público? Bueno, obviamente con mayores impuestos. Mayores impuestos que hicieron que naturalmente mucha gente tuviera que empezar a irse al sector informal, porque si no quebraban, porque eran impagables. Entonces, ¿cuál fue la reacción de los gobiernos a esto? Bueno, empezar a perseguir cada vez más y más a la gente, ¿no? Empezar a poner cada vez más controles, más regulaciones, haciéndole el día a día a la gente prácticamente insoportable. Pero de las cosas menores hasta cosas mayores. Es decir, si uno quería abrir una cuenta en un banco, tiene que presentar su declaración jurada y un montón de cosas. Si se quiere hacer una transferencia. El otro día me contaba una persona que conozco mucho que en uno de los bancos más importantes, donde él es una persona de muchos recursos y es uno de los probablemente clientes más importantes de ese banco, cliente de hace 30 años, le estaba girando 750.000 pesos a su esposa. Tenía que justificarlo. Entonces, digamos, ustedes conocen cantidad de ejemplos, desde ir al supermercado y que les dividan los tickets en 3 y que tengan que mostrar el DNI porque sale 90.000 pesos. O sea, se llegó a un nivel de locura en esto que realmente a la gente se le hace insoportable tener que lidiar con todos estos controles. Esto entonces hizo que cada vez más gente se fuera a la informalidad, ¿sí? Porque ya además de los impuestos están todos estos controles y presentaciones que se hace insoportable. Entonces, ¿en qué deriva esto? Gastamos más. Cada vez más gente se va a la informalidad, cada vez recaudamos menos. Gastamos más, recaudamos menos, tenemos mayor déficit. Ahora, no podemos seguir financiando ese déficit con suba de impuestos. Entonces viene lo que decía muy bien Manuel. Empieza el financiamiento con deuda, pero sobre todo con emisión. Y como ya explicó muchísimas veces nuestro presidente, ¿qué pasa cuando se empieza a emitir dinero en exceso? Se devalúa la moneda contra el resto de los bienes, ¿sí? Entonces, se empieza a generar mayor inflación y mayor devaluación, ¿no? ¿Y cuál es la reacción nuevamente del Estado frente a eso? Bueno, poner controles. Entonces, controlemos precios y pongámosle cepo al dólar. Entonces, a raíz de esto, empezó a pasar que la gente también que tenía ahorros en blanco también tenía que empezar a irse al canal informal porque tampoco tenía forma de cambiar esos ahorros, si quisiera, de pesos a dólares. Y todo esto fue exacerbándose en los últimos 25 años al punto que nosotros heredamos la peor crisis económica de la historia, ¿no? Donde había una inflación que ya corría al 1,5% diario, ¿sí? Una inflación mayorista que terminó en el 54% en diciembre, 17.000% anualizado, una brecha del 200%, es decir, y un desbalance monetario que en el caso nuestro se daba por las dos razones. Como siempre dice, el presidente puede darse por exceso de oferta, por caída de la demanda o por la combinación de las dos cosas, que fue el caso nuestro, ¿no? En el último año se habían emitido 13 puntos de producto, había 4 bases monetarias en pasivos remunerados
y la gente no quería tener un peso en el bolsillo. Entonces, lo primero fue, obviamente, poner, digamos, en marcha este plan de estabilización que consistió en resolver el problema fiscal en la primera etapa, que hicimos en el primer mes, resolver el problema de la emisión monetaria, que era el doble en términos de déficit de lo que se heredó por déficit fiscal, ¿sí? Y después la recapitalización del Banco Central. Entonces, ¿cuál es la situación actual? Hoy por primera vez estamos en una macroeconomía mucho más ordenada, ¿sí? Es la primera vez en 124 años que tenemos una economía ordenada, pero además hago mucho hincapié en esto porque es importante entenderlo, está ordenada por decisión política, por decisión presidencial. O sea, esto no solo es algo que en términos económicos no hemos visto en 124 años, sino que mucho menos lo hemos visto en términos políticos. Ha habido algún momento en particular que Argentina no tuvo déficit fiscal, 10 años de 124, pero esto se dio en líneas generales porque se estaba saliendo de una megacrisis de mercado y como ustedes saben, cuando hay una crisis de mercado, el ajuste lo hace muy brutalmente el mercado, ¿no? Licuando salarios, licuando gastos, y entonces hay un periodo en el que esa recuperación hace parecer que la situación mejora. Pero si esto no es producto de una decisión política, pasa lo que le pasó siempre a Argentina. Esos periodos apenas duraban 2 o 3 años. La gran diferencia con respecto a ahora es que hubo una decisión presidencial de llegar a este orden macro. Y además lo hicimos respetando la propiedad privada, sin confiscaciones, sin medidas como la que se pensaban antes de que nosotros llegáramos, ¿no? Sin defaults, respetando los contratos. Entonces, esta es una situación absolutamente diferente a la que hemos estado acostumbrados desde los más jóvenes hasta los más grandes. Ahora bien, a raíz de esta situación, ahora conecto un poco esto que estamos haciendo con los conceptos que se han venido hablando las últimas semanas, que alguna gente escuchado, estoy tratando de explicarlo de la manera más simple posible, que son el concepto de remonetización y de dolarización endógena. Muy bien, a raíz de esta mayor estabilidad, ahora la sociedad demanda más moneda, ¿sí? Tratar de traducir esto. Pasamos de un esquema en donde los pesos sobraban a un esquema, como anunciamos cuando arrancamos en el gobierno, donde los pesos faltan. ¿Qué quiero decir cuando digo que los pesos faltan? Que el nivel de pesos emitido hoy, ¿sí?, es muy bajo. También se mide con respecto al producto. La base amplia son escasamente 6 puntos de producto, cuando normalmente es más del doble que eso, significativamente más del doble. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque cuando vos tenés una economía ahora sana, esa economía empieza a demandar más dinero. La gente empieza a demandar más dinero, ¿sí?, y empieza a haber más crédito. De la misma manera que nadie quería tomar un crédito hace 1 año y medio, porque con una inflación del 100 y pico, si alguien le prestaba plata al 200 o 250% en pesos, ¿quién va a querer tomar un crédito? Nadie. Ahora, habiendo bajado la inflación a estos niveles, ¿sí?, y no teniendo ni el Banco Central ni el Tesoro que tomar plata del mercado, los bancos están volviendo a comportarse como bancos. Y hoy tienen mayor demanda de crédito. El crédito ha crecido al 50% en términos reales. Hay más gente que le gustaría tomar crédito hipotecario para comprarse su casa, o para comprarse un auto, o para comprarse una moto. ¿Y qué es lo que sucede? Algunos bancos ya no tienen pesos.
Porque, como digo, nosotros fuimos a un esquema monetario muy rígido. No emitimos pesos desde hace un año. Entonces, nosotros necesitamos, para seguir creciendo la economía a estos niveles, que están en el entorno al 6%, necesitamos que la economía se remonetice. ¿Qué quiere decir esto? De vuelta, que haya más dinero en la economía. ¿Y por qué digo dinero y no necesariamente pesos? Porque estamos en competencia de monedas y a nosotros nos da lo mismo que la remonetización se produzca en pesos o en dólares. Es decir, al comerciante que vende el auto, lo que quiere es venderlo. No le importa si lo vende en pesos o si lo vende en dólares. Hasta es casi más natural que este proceso de remonetización se produzca en dólares. ¿Por qué? Porque pesos hay solamente el equivalente a más o menos 37.000 millones de dólares. En cambio, dólares, hay, depende de las estimaciones, entre 5 y 10 veces esa cantidad de pesos. Entonces, lo normal es que este proceso de remonetización también se produzca en dólares. Entonces, este cambio de régimen de vuelta apunta a devolverle la libertad a la gente y dejar de pensar que la gente que se tuvo que refugiar en el mercado informal son delincuentes, que hay que perseguir, terroristas, narcotraficantes. No, es simplemente la gran mayoría de los argentinos que fue abusada por exceso de impuestos y exceso de regulaciones. Ahora bien, ¿en qué deriva esta mayor libertad? ¿En qué va a derivar? ¿En qué se va a traducir también para la gente? ¿Y por qué es importante? Porque si nosotros logramos que esta remonetización también se dé, ya sea en pesos o en dólares, vamos a lograr que la economía siga creciendo, que este crecimiento ya pase a ser sostenido, que se mantenga en el tiempo. Y si nosotros logramos que este crecimiento se mantenga en el tiempo, ¿sí?, dependiendo si logramos que la economía pueda crecer entre un 6 o un 8%, que son niveles que tranquilamente Argentina puede seguir manteniendo por los próximos años, desde el Estado le vamos a estar devolviendo al sector privado en baja de impuestos entre 420.000 y 550.000 millones de dólares. ¿Cuánto es eso? Un montón. Es una barbaridad. Es lo que le va a permitir al sector privado ser más competitivo y por las buenas razones, ¿sí? En Argentina estamos acostumbrados a que para ser competitivo hay que devaluar. Argentina tiene que parecer barata en dólares y eso es a costa de salarios bajos de los laburantes. No, o sea, hay que ganar competitividad bajando impuestos, bajando regulaciones, abriéndose al mundo a competir y las empresas invirtiendo. Ese es el modelo al que nosotros estamos yendo y ese es el modelo que tratamos de hacerle entender al empresariado que ha cambiado, ¿no? Esto va también a ayudar mucho en esto. Y en definitiva es para todos los argentinos. Cuando decimos de este régimen, no es para el que logró escapar, no es para el que se fue al sector informal. Para los que pagamos impuestos, esto es muy importante también, porque los que pagamos impuestos, ¿qué queremos? Pagar cada vez menos, ¿no? Entonces, este cambio, es un cambio hacia la formalidad, pero por la positiva. Como bien dijo Manuel, si la política quiere que la gente vuelva a confiar en la dirigencia tiene que empezar a confiar en la gente. Entonces, esto va a ayudar a que haya mayor formalidad. Entonces, la combinación de que haya mayor formalidad y que haya mayor crecimiento, eso nos va a permitir recaudar más por las dos vías. A sabiendas que nosotros no aumentamos el gasto, sino por el contrario, seguimos cuidando el gasto, cada vez vamos a tener mayor superávit.
mayor ahorro. Ese mayor ahorro nos va a permitir, de vuelta, como dije antes, poder devolver mayores montos en impuestos al sector privado. Entonces, esto va a permitir que los que pagamos impuestos a nivel personal paguemos cada vez menos y que las empresas también paguen cada vez menos, lo que de vuelta va a hacerlas más eficientes y va a permitir entonces que la gente también pueda acceder a mejores productos a mejores precios. Entonces, esto en resumen va a derivar en algo extremadamente positivo para todos los argentinos. Vamos a tener mayor formalidad, vamos a tener menores impuestos, va a haber finalmente creación de empleo, va a haber mejora en los salarios y vamos a tener acceso a mejores productos a mejores precios. Bueno, espero haber sido lo más claro posible y ahora le voy a ceder la palabra al titular de ARCA para que les cuente en particular de qué se trata este cambio de régimen que estamos hablando. Juan. Buenos días, muchísimas gracias. Bueno, como bien lo expresaron Manuel y el ministro, estamos acá para cumplir con un mandato del presidente de la Nación, Javier Milei, y venimos a dar un paso más en la reducción de la exagerada burocracia que ahogó la Argentina durante décadas. La realidad es que estoy a cargo de un organismo que nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad. Por eso desde ARCA venimos a tomar 3 decisiones que creemos que le simplifican la vida y le dan más libertad a todos los argentinos. En primer lugar, vamos a derogar los regímenes de información, que son mecanismos a través de los cuales comercios y profesionales tienen que remitir a ARCA la información de las operaciones de los ciudadanos. El primero, y quizás el más importante, es el régimen informativo para compras con tarjeta de débito, crédito y billeteras virtuales para consumos personales. Hasta hoy, las administradoras de tarjeta de crédito le informan a ARCA todas las compras que hace una persona usando ese medio de pago. Todas las compras. Desde ahora no se van a informar más, por lo que el monto de los consumos personales va a estar resguardado como toda la información privada. El segundo y más técnico es el CITI de los escribanos, el cruzamiento informático de transacciones importantes. Un sistema implementado por la ExAFIP, donde los escribanos tenían que reportar mensualmente todas las operaciones notariales. Desde ahora los escribanos ya no deberán informar de ninguna operación a ARCA. El régimen informativo de compraventa de vehículos usados también va a dejar de ser parte de los reportes y ninguna operación se va a reportar a ARCA. El régimen informativo de pago de expensas a partir de hoy también queda derogado. Para dar un ejemplo, se informaban todos los pagos de expensas a partir de 32.000 pesos. El código de oferta de transferencia inmueble. A partir de ahora, el vendedor de una propiedad o el agente inmobiliario no deberá reportar a ARCA cuando lo ponga en venta una propiedad. También, otro absurdo, el régimen de consumos relevantes de electricidad, agua, gas y telefonía. A partir de ahora, los proveedores de servicios públicos no deberán reportar a ARCA más dichos consumos. Además, para cubrir y proteger el secreto fiscal de los argentinos, vamos a prohibir a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales, pudiendo a las personas negarse y acudir a defensa del consumidor si fuera necesario. Por otro lado, también, para simplificarle la vida a la gente, vamos a subir los umbrales de otros regímenes de información. Estos umbrales son los montos mínimos mensuales a partir de los cuales las entidades financieras y comercio deben informar a ARCA por una operación. Por debajo de estos umbrales no se informará más la operación. Les voy a pasar a detallar los montos, pero a partir de hoy los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10.000
10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los saldos al último día del mes bancarios eran entre 700.000 pesos y 1 millón de pesos. Se elevan a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Tenencias en Alix, en sociedades de bolsa. Se informaban todos los montos. Yo compraba 10.000 pesos de una acción y era sujeto de una información. Ahora va a ser de 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Y después algo que lo dijo bien el ministro Caputo recién, las compras de consumidor final. Antes eran de 250.000 pesos en efectivo y con 400.000 pesos en cualquier otro medio de pago. Se va a elevar a 10 millones de pesos para ambos rubros. Hasta hoy, cuando una persona realizaba como consumidor una compra por más de 250.000 pesos en efectivo o 400.000 en otro medio de pago, tenía que identificarse, presentar documento. Eso se acabó. A partir de ahora, hasta 10 millones de pesos pueden hacer una compra sin que nadie les requiera información adicional. El ejemplo icónico durante el kirchnerismo era la compra del supermercado, como bien dijo el ministro, y los distintos recortes que teníamos que hacer para evadir un control absurdo. Y por último, venimos a presentar un régimen simplificado de ganancias. Este régimen tiene como foco la facturación y los gastos deducibles, dejando de lado los consumos personales de los ciudadanos. ¿Qué significa esto? Que no vamos a requerir más información sobre los consumos ni el patrimonio. Los consumos personales no van a pasar más por Arca y a los vendedores también les vamos a reducir la carga de información que debían compartir con Arca. ¿Desde cuándo estará disponible? A partir del 1 de junio, los ciudadanos que quieran podrán adherir al nuevo régimen simplificado de ganancias. Y en el próximo vencimiento, mayo de 2026, el ciudadano va a entrar en su perfil de la web de Arca, mirar el monto que le presente el organismo, podrá aceptar y pagarlo o también podrá rectificarlo en función de los datos presentados. Tiene que quedar muy claro, Arca va a poner foco en la facturación y los gastos deducibles, no así en los consumos personales efectuados por consumidores finales ni en la variación patrimonial. ¿En qué cambia con el régimen actual? Hoy todas las personas que declaran ganancias tienen que subir al sistema toda la facturación del año, todos los gastos deducibles y todos los consumos personales. Asimismo, cualquier persona que deba declarar ganancias tiene que completar la misma declaración jurada con un gran contribuyente. Es un trámite complejo, difícil, con ingresos y los gastos, pero también con información personal como el patrimonio al inicio y el patrimonio al final. A partir de ahora, y una vez terminado el periodo fiscal, basado en toda la información de las facturas y los gastos deducibles, el sistema de Arca le va a presentar al ciudadano cuánto debería pagar. El ciudadano podrá revisar y editar esa información. Además de hacer anónimos los gastos personales, este nuevo régimen es mucho más simple y mucho más rápido. El nuevo régimen cambia la matriz de fiscalización para poner el foco en la informalidad deliberada y sofisticada y hacerle más fácil el acceso a este nuevo régimen a todos los ciudadanos. ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos porque de esta manera optimizamos los recursos de Arca para fiscalizar las grandes obligaciones tributarias, poniendo el foco en los grandes contribuyentes y bajando el costo de cumplimiento, tanto de los contribuyentes como del Estado. Es nuestra responsabilidad como gobierno generar los incentivos que inviten al ciudadano a entrar al sistema formal, condición necesaria para poder acceder al crédito de largo plazo que permitirá, junto al orden macroeconómico, solidificar las bases del crecimiento de la economía. Tenemos que dejar de ser un país que uno compraba una zapatilla en 24 cuotas y una casa al contado. Finalmente, vamos a enviar un proyecto de ley para blindar a los ahorristas argentinos de acá al futuro, ante posibles cambios de gobierno y en determinados cambios de fondo en los regímenes penal y de procedimiento tributario, reduciendo adicionalmente los plazos de prescripción. Bueno, como bien dijo entonces el titular de Arca,
como dije al principio, estamos en presencia de un cambio de régimen significativo que de vuelta le devuelve la libertad a los argentinos para disponer de sus ahorros, donde mostramos que confiamos en los argentinos y donde no tenemos duda que esto va a derivar en una mayor formalización, como dije, por la positiva. No hay mayor torpeza que ignorar la evidencia empírica. O sea, la realidad es que estos últimos 25 años, este sistema, además de llevarnos a la peor crisis de nuestra historia, desde el punto de vista recaudatorio, ha probado ser totalmente obsoleta. Hoy, 1.000 quits representan el 50% de la recaudación en Argentina. ¿Escucharon bien? Y 11.000 quits representan más del 70% de la recaudación. Entonces, hay evidencia empírica que todo lo que hemos estado haciendo estos últimos 25 años falló. Entonces, vamos a iniciar, como digo, este nuevo régimen en el que, insisto, el objetivo es devolverle la libertad a la gente de disponer de sus ahorros. Cedo la palabra ahora a Santiago, el presidente del Banco Central, que también tiene unos aportes para realizar. Bueno, ¿se oye ahí? ¿Se oye bien? El Banco Central va a estar publicando normas complementarias a este cambio de régimen, que tienen esencialmente dos focos. Uno es reducir la carga burocrática de las personas que interactúen con los bancos y con el sistema financiero en general. Y dos es mejorar la calidad de los servicios que están disponibles para las personas. Y esto se va a ir dando en el marco del lanzamiento de un nuevo esquema que en el mundo se conoce como finanzas abiertas. ¿Qué son las finanzas abiertas? Casi todo el mundo, Argentina inclusive, ya logró un objetivo que tuvo durante los últimos 10 años, que es la inclusión financiera, lograr que la gente tenga acceso a cuentas bancarias y a participar en el sistema financiero, que eso después trae acceso al crédito y un montón de beneficios para la planeación financiera personal. En Argentina el 98% de los adultos tienen acceso a una cuenta bancaria y hoy con un DNI se accede a una cuenta bancaria o a una cuenta en una billetera digital. El próximo objetivo es lo que se llama el bienestar financiero. El bienestar financiero es básicamente, ya que estamos todos incluidos en el sistema financiero, lograr una mejor calidad de esos servicios. Y el esquema de finanzas abiertas se centra con ese objetivo en un mismo concepto que estamos hablando acá, que es que cada uno es dueño de lo suyo, cada uno es dueño, en este caso, de su información financiera y puede disponer de su información financiera de la manera que cada uno quiera. Lo que va a hacer el Banco Central es definir los parámetros de manera que esta información financiera se pueda compartir dentro del ecosistema financiero de una forma segura y que esté bien preservada y que cada uno de nuevo pueda decir con quién la comparte y cómo. Entonces, doy un ejemplo para que se entienda. Hoy muchas veces nos piden una declaración jurada patrimonial para intentar establecer un perfil financiero como cliente. En realidad, esa declaración jurada patrimonial contiene mucha más información de la necesaria para un perfil básico de cliente. Por ahí, inclusive para conseguir un préstamo, lo único que se necesita es una serie que muestre los ingresos de los últimos X periodos. Bueno, con finanzas abiertas y con un esquema digital de compartir esta información, uno va a poder hacer con un clic, sin tener que ir al banco a presentar declaraciones juradas, darle acceso al que le quiera dar este crédito a, por ejemplo, su línea de ingresos según se encuentra registrada en Arca. Y con eso alcanza y no necesita compartir más información. O eventualmente podrá compartir su información de viajes porque están registrados en la base SUBE. O consumos de electricidad o consumos de cualquiera de los otros servicios que uno tenga en la casa que ayuden a conformar un perfil financiero que sirva para mejorar la calidad del servicio que está buscando. Entonces, lo que buscamos acá, el objetivo de lo que vamos a ir consiguiendo es mejor calidad de servicios financieros para la gente, con un costo más barato para la provisión de esos servicios financieros, porque la información va a estar disponible en una forma digital y más transparente, mayor competencia
entre los participantes del sistema financiero y de esa manera ir consiguiendo, ir avanzando en este concepto de bienestar financiero que complementa todas estas medidas del cambio de régimen. Con esto lo abrimos a preguntas y respuestas y Manuel va a estar dirigiendo. Bueno, hola, ahí estamos. ¿Se escucha? La dinámica va a ser la siguiente, no va a haber límite de preguntas, el límite va a ser cuando... Muy bien, ahí estamos todos así tratando de depurar un poco la información mientras sigue organizando Manuel Adorni. Lo tengo Estamos con el Adorni retorno. Tenemos acá de- el con tollback retorno, acá. por favor. Sí. A ver, ahí está. Les voy dando la palabra. ¿Lo tenemos? ¿Vamos bajando? Ahí está. Tus dólares, tu decisión, entre otras definiciones fuertes, lo que se lanzó fue el plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos, lleno de frases impactantes, pero un combo, al parecer, hay que empezar a desmenuzarlo, me parece muy, pero muy atractivo, que devuelve al ámbito de lo privado mucho de aquello que nosotros, operando financieramente, muchas veces sin saberlo, desconociendo situaciones muy puntuales, quedábamos a merced de que información propia estuviera en manos de la Agencia de Recaudación Fiscal. Una eterna queja de los argentinos, una demanda permanente del sector empresario vinculada a las burocracias, a las imposibilidades, a la imposibilidad de que con tus ahorros pudieras comprarte naturalmente lo que quisieras. Tiene eso como punto como punto abierto, como título principal. También va a generar discusión y controversia alrededor de la plata que se puede blanquear. Esa discusión está y existe y no la vamos a esquivar porque es lo que se va a venir durante el resto de la tarde. Pero tenemos que ordenar un poco, por eso la tenemos a Ceci, por suerte la tenemos a Ceci. Mucho de lo que acaba de anunciar el ministro de Economía, Luis Caputo, el presidente del Central, Santiago Bausili, y la tercera persona que... Juan Paso, el titular de Arca. Juan Paso, exactamente, de Arca. Lo veníamos contando, Cecilia lo venía anticipando en Infobae hace ya 4 días que la crónica viene siendo esta. Lo que va a pasar con el Canuto es mucho más grande que el Canuto. Ceci, empecemos, dale. Sí, porque básicamente en lo que habíamos puesto foco en este espacio, no hay un blanqueo. Lo que hay es una simplificación de normas tributarias que se han transformado en un enjambre para controlar, para intentar recaudar más o para intentar desincentivar la compra de dólares de los argentinos, y eso es lo que empieza como a desarmarse con este paquete de medidas. Me parece que la más importante es la que habíamos anticipado ¿Cuál, Ceci, a de todas? principio de la semana pasada, porque es la que va a tener impacto más directo en la operatoria de ciudadanos comunes, que es la simplificación de la declaración jurada del impuesto a las ganancias. Yo le decía, viene una simplificación del impuesto a las ganancias que lo va a hacer más parecido al monotributo. Bueno, ¿qué es lo que anunció Luis, el titular del Arca, Juan Paso? Que todos los que quieran, es voluntario, todos los que quieran adherir al régimen simplificado de declaración jurada del impuesto a las ganancias, a partir del 1 de junio adhieren a ese régimen y cuando tengan que presentar su declaración jurada del impuesto, en lugar de hacer lo que hacíamos todos los que estamos en ese mundo, presentar todos tus gastos del último año, todos tus ingresos del último año, y consolidar todo eso para ver cuánto te tocaba pagar de impuestos, Sí. para la mayoría de los argentinos lo que va a pasar, personas físicas, ojo, personas físicas, no empresas, no personas jurídicas. Lo que va a pasar es que la AFIP te va a decir, bueno, yo sé cuánto facturaste vos, porque vos facturás a través del sistema de la AFIP, Claro. yo sé cuánto facturaste vos, yo tengo estimado por tu perfil, por tu rubro, por tu actividad, cuánto es a vos más o menos lo que te queda de ganancias. La AFIP tiene eso, históricamente siempre lo tuvo, y con eso ordena una fiscalización. Por lo tanto, a vos te toca pagar tanto de impuesto a las ganancias. Vos, ¿estás de acuerdo? Le das clic, pagás ese impuesto y se terminó tu declaración jurada de impuesto a las ¿Y ganancias. si no estás de acuerdo? Todo eso que vos hiciste hasta acá todos los años, Sí. desaparece. Mirá vos. Porque Bueno. la AFIP tiene todas tus facturas. Claro. Y tiene todas tus compras también. Ujú. Y si vos no estás de acuerdo, Haces pedís un una trámite. rectificación, Ujú. haces una presentación de tus gastos o lo que sea para corregir ese número.
Sí, quiero preguntarte algo que es siempre motivo de cierta preocupación. ¿Alguna de estas medidas podría afectar reputacionalmente a la Argentina, por ejemplo, en cómo aparecen rankings de transparencia, de seguimiento de eventuales casos de lavado de dinero? Mira, vamos a tener que hablar con algún experto en temas tributarios sobre esto, pero a priori lo que está haciendo Arca es eliminar o subirle el monto a muchos de los regímenes de información que hoy estaban. Bueno, ¿tenés que informar las compras en supermercados? Sí, pero a partir de un número razonable y alto. Lo que tengo entendido por la información previa que circulaba y que puede validar es que los montos fueron todos validados con la UIF, el GAFI y los organismos internacionales. Vamos a hablar entonces con una experta tributaria. Fernanda Lawin está en línea. Fernanda, ¿cómo va? Creo. Layún. Fernanda Layún, ¿cómo va? Gonzalo Sánchez y el equipo de Infobae te saludan. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están todos? Gracias, gracias por... acá hay una pregunta dando vuelta que es que, bueno, se va a disponer de mucho dinero, al parecer sin tener que justificar, ¿no? Y si eso tiene un impacto en la reputación de transparencia de la Argentina, ¿no? Si puede llegar a tenerlo. Hay para ordenar mucho, Fernanda. Sí, hay para ordenar muchísimo, pero Cecilia, yo entiendo que en todos los valores que se modificaron fueron basados con el GAFI, con todas las entidades, como para no quedar dentro de situaciones incómodas, digamos, para no entrar en listas grises o en listas negras de países que no tienen suficiente control. Y lo que propone hoy el gobierno es un cambio de paradigma importantísimo o grandísimo respecto de cómo veníamos haciendo, porque es para las personas humanas y que solamente tengan rentas de fuente argentina. ¿Qué significa renta de fuente argentina? Es que tengan ganancias en el país, ¿no? Que cobras sueldos en Argentina, facturas honorarios, tenés alquileres, cualquier actividad, pero en Argentina. Ya si a eso le vas a sumar que tenés una propiedad en el exterior que alquilás, o tenés plata en el exterior que te genera intereses, o lo que fuese, ya quedás fuera del régimen simplificado que se proponen. Que la verdad que es una idea que está buena, digamos, simplificarlo, hacerlo más sencillo, sobre todo cuando no son grandes generadores de recaudación. Claro, esto tendría que tener un impacto inmediato en lo que veníamos generando una especie de expectativa. Ir a buscar el dinero que tenemos y no queremos declarar, vamos a decirlo en plural, el dinero que tenemos de alguna manera y empezar a moverlo. ¿Crees que eso es lo que debería pasar? Y sí, va a cambiar en forma inmediata porque la esencia de esta declaración jurada simplificada, que no la conozco, digamos, porque nadie ha visto cuál es la idea, pero entiendo que lo que debería ocurrir es que no te controle cuánto tenías al inicio, cuánto tenés al final, cuánto ganaste y si eso te alcanzó para vivir. Que eso es lo que se llama la justificación patrimonial, que es como la esencia de la declaración jurada hasta hoy. Ya hay personas que no hacen ese trabajo, que son los empleados en la agencia, desde siempre, o sea, toda la vida, un empleado que solo empleado en relación de dependencia hacía su declaración jurada directamente con la sumatoria de los recibos de sueldo del año. No tenía que justificar ni qué tenía el inicio, ni el cierre, ni en qué lo gastó, ni si le alcanzó. Y entonces entrarían a ese mismo esquema cualquier persona que solamente tenga rentas de fuente argentina. Y la verdad es que, como históricamente Arca o AFIP venía como corriendo a las personas en el detalle, ¿no? ¿Qué tenías? ¿Cuánto pusiste? Y demás. Y esto sería ir por el otro lado y decir, bueno, te voy a mirar del lado de los ingresos, ¿no? Ahora que todo está bancarizado y que tenemos todas las cuestiones de venta de mercado y demás, es como mucho más fácil conocer el verdadero monto de la venta. O sea, ahora el tema va a ser... de la lucha de Arca tiene que ser que todos facturen en blanco, digamos, ¿no? Que todo se facture, porque no se puede facturar, pero que todo se facture. Entonces lo que se factura después va a estar seguido por una acreditación bancaria. Pero es un cambio de paradigma importante. Sí. Fernanda, ¿qué tal? Ahora, hasta acá lo que vemos es que salen un montón de reglas o cambian los límites para un montón de reglas en la que a priori como ciudadanos y como contribuyentes estamos de acuerdo. Ahora, ¿hay más margen para evadir? Yo no veo un blanqueo, que es lo que decía el gobierno acá, no veo un blanqueo de ninguna manera en esto. Ahora, ¿queda un poco más de margen para que haya evasión en Argentina hacia adelante con este cambio de normas?
Si se trabaja sobre la facturación y sobre la bancarización de todo, o la bancarización o las billeteras virtuales o lo que fuese, en realidad tomado desde ese lado, si empujás hacia ahí, se podría achicar el margen de la evasión, ¿no? Porque si yo voy a partir, digo, no me importa nada, en qué gastaste, en nada, bueno, me fijo solamente en cuánto cobraste o en cuánto facturaste y te aplico un porcentaje de razonabilidad de gastos y te voy a calcular el impuesto sobre esa base. Ahora, el asunto es lograr que todo se facture, que todo, o sea, cuando vos vas a un comercio y no te dan la factura, y bueno, o el dueño de tu departamento no te emite la factura, bueno, eso no va a entrar al sistema. Pero por eso es como que tiene que ser una cosa combinada entre la facturación y el movimiento del dinero, porque el dinero sí que no miente. Cuando pasa por la cuenta bancaria es porque hubo algo. Si vos cobrás algo es por algún concepto. Vendiste algo, prestaste un servicio o alguien te regaló algo, si querés. Pero bueno, tendrás que explicar o justificar. Fernanda, quería preguntarte, bueno, por este punto que le extendía también a Cecilia, si esto puede significar algo en términos reputacionales para la Argentina. Vos recién decías que algunas de estas cosas y los montos fueron consensuados justamente para evitar que la Argentina tenga algún tipo de daño reputacional, sobre todo en lo que refiere a la posibilidad de rastrear maniobras de lavado de dinero, pero te lo vuelvo a preguntar porque me parece un punto importante y un punto sensible desde que se instaló este debate, ¿no? Sí, tiene que haber un monto máximo para estas liberalidades de estas teorías de que yo voy a poder ir y depositar la plata y que nadie me va a preguntar nada, no voy a hacer certificación de origen de fondos ni demás. Claro. Tienen que tener un máximo, digamos, ¿no? No es que podés ir a depositar $1 millón porque eso no nos va a dar con ningún control de ninguna institución. Pero no dieron pero en montos para menores, eso, ¿verdad? Dijeron derogar los regímenes no, derogar, pero yo creo que, como no está la norma, es muy difícil, ¿no? Pero yo creo que tiene que haber un monto máximo hasta el cual el banco flexibilice esto de que hoy vas a depositar $5.000 y ya te están preguntando, o vos querés hacer una transferencia a alguien de 500.000 pesos y te llenan de preguntas. Sí. Entonces, en ese sentido, digo, ahí es como que compensan el no te voy a preguntar nada con el que yo te voy a tomar del otro lado y todo lo que vos depositaste voy a pensar que lo vendiste. Claro, Sí. claro. ¿No? Pensando... Tiene que tener un tope. Claro, Fernanda, una más te hago antes de ya de liberarte, pues estamos sobre el cierre del programa. Pero recién decías lo del cambio de paradigma, ¿no? Y acá está instalado que el ARCA, la FIP en su momento, a los ahorristas la persigue. Que la FIP persigue, ¿no? Es histórica la idea de que somos perseguidos por tener actividad financiera. ¿Esto cambia? ¿Vos sentís que son medidas que van a generar un impacto en esa idea de pasar de ser perseguidos a, no sé, coexistir naturalmente con un organismo que se ocupa de, en todo caso, monitorear lo que corresponda? Y sí, cambiaría, porque en el esquema que venimos hasta ahora es un esquema de extremo detalle donde yo tengo que justificar todo, cuánto vendí, cuándo cobré, cómo lo cobré, en qué gasté, tener las facturas, estar llena de planillas y haciendo el seguimiento año a año, con qué empecé, en qué terminé. Esto sería un sistema más liberal, haciendo en línea con el pensamiento del gobierno, digamos, sería un esquema mucho más libre donde en realidad yo me hago responsable de toda la plata que puse en el sistema, bueno, por eso voy a tener que pagar impuestos al final. Interesante, interesante. Y sí, creo que es más libre, ¿no? Gracias, Fernanda, muchas gracias por esta conversación sobre la noticia, ¿no? Que ya iremos desmenuzando más. Gracias. Ahí está, Fernanda Layún, tributarista. Bueno, sensaciones, ¿no? Me da vuelta la idea esta, ¿no? Históricamente está la idea de el perseguido. Después también hay que discutir lo de blanquear guita o no blanquear guita, pero... Bueno, acá, es que blanqueo no hay. Si vos no tenés si vos no tenés un ingreso, una actividad actividad que genere ingresos. O sea, eso se va a ver. Al banco. Claro. No, con plata te va a caer Arca y te va a caer la WIF. ¿Sensaciones? Pero, sí. No, dale. Dos cosas de sensaciones. La primera, le escribí a mi contador. Sí. Le dije, está pasando. Yo también le escribí. Está pasando. La segunda,
Escuchen a Buffet. Champions League. Yo no la conocía como vos. Yo me estoy sorprendiendo. Vos ya lo estás sorprendiendo. bien. Cuando dice algo, Escuchen no a es porque lo tiene Buffet. chequeado. 2 semanas me tuvo, no tengo información, no voy a decir si hay información. Dame información. Ahora tengo información. Cuando Y dice empezó. tiene. Régimen simplificado de ganancias. Escuché a Paso, No es estaba un hablando blanqueo, Buffet. dijo Esperá, Cecilia. pero Muy miren sólido, esto. muy Escuchen a sólido Buffet. siempre. No, me pongo colorada. Sí, ya sé, por eso lo dije chicos, yo y no vos. en Argentina, el cajero automático, si vos sacabas Sí, increíble. Lo escuché recién. 1.500 Lo pesos, escuché recién, no le lo podía mandaba creer. un documento a la FIP. Si vos depositabas 1 millón de pesos, que son menos de $1.000, le mandaba una comunicación a la FIP. Si tenías un saldo bancario Sí. a fin de mes de más de 1 millón de pesos, le mandaba una Increíble. comunicación. Bueno, salvo que a te la FIP. llames Sofía Clerici, seas la categoría más baja Y no de tenías ganancia un saldo de monotributo, Claro. no, de Qué mala verdad, sos, porque de repente después corte A el bandido, ¿entendés? Qué mala que es Calo, Mientras tanto, De verdad. Mientras tanto Salvo que vendas encontramos- lencería. Mientras tanto encontrabas Sos a mala, un ¿no? narcotraficante con No, casa en barrio yo cerrado soy mala. cada 2 meses. Cada vez que llueve se inundan en un municipio donde después Está muy bien. costeaban a La culpa chicas no es de que Chancho, ¿quién le pagaba? ¿Le son pagaba? prolíficas Bueno, monotributistas. Ay, Escúcheme, Dios. hay mucho Hay laburo para mucha los chicos de la tarde. simplificación, sí, mucho Era hora, consultorio ¿no? y mucho servicio a la tarde. Sí. Consultorio, chicos, a la tarde. Al vamos. equipo de la tarde le toca la parte de que esto se entienda Que esto se con termine todo. de entender. Nosotros agarramos, atajamos la Mañana noticia. vamos un poco también. Mañana con profundizamos eso, más, obvio. pero acá atajamos la noticia. ¿no? Ustedes sacamos el arco, Esperá, y medio Yudica. campo y vemos qué hacen. Y Llegó Mariano Yudica le dimos La puerta un del abrazo cielo y un para beso, Juan Paso. y Yudica, va a un campo volver. que entendió todo. Por entendió suerte, todo. por Mañana suerte está vuelve. un amigo. Yo iba a hacer el acto simbólico. Iba a ser el acto simbólico de que claudiqué, pero tenía que decir a sus personas y a sus cosas. Ahora, cada uno sus temas. Ahora. A sus personas y a sus cosas. Eso. Chau, chau.